tardes, ¿cómo están, chicos? Me gusta verlos todos ustedes por acá, pudiendo estar en otro lado. Decidieron venir el día de hoy. Que bueno, esperamos que sea un tiempo muy efectivo, de mucha bendición, de mucho aprendizaje y que sobre todo podamos poner en práctica lo que veamos el día de hoy. Qué bueno que están aquí, reitero. Estamos muy contentos de verlos a todos ustedes. Espero que ustedes también y vamos a empezar esta conferencia. No te dejes engañar, cómo vivir con discernimiento. Hay una palabra importante aquí que vamos a tratar, el expositor va a tratar durante esta conferencia el día de hoy, la palabra discernimiento. Es básica y elemental en nuestra vida poder discernir las cosas que nosotros, ustedes sobre todo, se van a estar enfrentando. Están en una etapa, chavos, donde van a tomar o están tomando decisiones muy importantes. La primera es, o ya lo tomaron, están tomando qué carrera voy a estudiar. Y luego viene, ¿con quién me voy a casar? Y luego viene, ¿cuántos hijos voy a tener? Y luego viene, ¿en dónde voy a trabajar? Entonces vienen un montón de decisiones importantes y lo mejor es saber discernir para tomar buenas decisiones. Hace tiempo, a mis hijos y conmigo me gustaba jugar a las luchitas y veíamos mucho la WWE. Y estábamos viendo a John Cena, y estábamos viendo a Undertaker. A los que les gusta la lucha libre ya saben más o menos de qué me refiero. Entonces jugábamos y yo jugaba luchitas con mis hijos y en una de esas yo los agarraba y les decía 1, 2, 3, toma maldito, estos fuera, fuera. Y pasa el tiempo y después mis hijos estaban en una piñata y en esa piñata viene una mamá y me dice, oye, tu hijo, tu hija le está diciendo maldito a mi hijo. ¿Y cómo le dicen? Quítate de aquí, maldito. Entonces yo dije, caray, creo que no es un buen tiempo para decirle, para que mis hijos estén viendo la WWE y creo que no tengo que decir esa palabra, aunque no trataba yo de enseñarles algo negativo, pero en ese momento no era una palabra correcta y no era un buen momento para que ellos estuvieran viendo eso. Hay que aprender a discernir, a tomar buenas decisiones en base a la etapa en la que yo estoy. Y el día de hoy tenemos un conferencista internacional, él se llama Josué Sierra. Él ha sido colaborador con el enfoque a la familia y director de promoción y comunicación en Estados Unidos. Trabajó en la Alianza para la Defensa de la Libertad, actualmente también es director de Mercadotecnia y es profesor en la Universidad de Southern New Hampshire University. Entonces, tenemos un conferencista internacional. Vamos a darle un fuerte aplauso para recibir a Josué Sierra, que el día de hoy nos va a compartir primero de esto. Gracias. Okay. A ver, estamos. Hola, buenas noches. Pero vamos a hacer algo antes de comenzar. Generalmente no muerdo. Escupo un poco, pero no estoy enfermo. Porque no todos se mueven acá más adelante. Les voy a dejar, no se sienten en la primera fila para que no se sientan raros, pero de la segunda fila, vénganse, porque me hacen sentir como que me tienen miedo. Y así les puedo ver las caras y puedo ver si los estoy aburriendo, si empiezan a dormir o cosas así, va. Ok. Quiero escuchar qué carreras están estudiando la mayoría de ustedes. Díganme así en voz alta. Carreras. Ingeniería industrial. ¿Qué otra? Todos son ingeniería industrial. ¿Qué? ¿Que se pare el valiente que no es ingeniero industrial? No. Wow. Están todo bien enfocado. Ya se sabe dónde está la economía aquí en Monterrey. Qué bien. Ok.
En realidad, para poder tomar buenas decisiones, tienes que poder entender qué está sucediendo, ¿verdad? Cuando vas manejando, si no sabes la carretera, estás en una ciudad nueva, tal vez estás de viaje, no tienes ni GPS, voy por acá, voy por allá, no sé. Si no sabes ni cuál decisión tomar, ¿verdad? Entonces, quiero hablarle un poco de conceptos. Discernimiento para mí es cómo saber la diferencia entre la verdad y la mentira. Hay veces tenemos discernimientos opcionales. Les voy a hablar un poco de lo que es verdad subjetiva, verdad objetiva, y ojalá puedan aprender cómo reconocer las diferencias. ¿Por qué? ¿Por qué estoy aquí? La cultura de hoy rechaza el concepto de verdad objetiva, ¿verdad? Pero entendemos que hay cosas que son objetivas. Si yo suelto el teléfono, caen. ¿Por qué? Porque está la verdad objetiva de la gravedad. El reconocer la verdad absoluta es necesaria para poder pensar bien y para la vida exitosa y las buenas relaciones. Este es un libro, traigo un pedacito de un libro que me gusta a mí para estudiantes, el guía para estudiantes a la cultura. Debido a todo el ruido y las distracciones en nuestras vidas, necesitamos no solo escuchar la verdad, sino también aprender lo que significa pensar con la verdad. Ahora, les voy a contar un secreto. No sé si ustedes han escuchado, si tomaron una clase de psicología, tal vez han escuchado esto. Lo que tú piensas, vas a sentir. Muchas veces creemos que por causa que sentimos algo, entonces pensamos algo, ¿verdad? Pero es al revés. Lo que piensas, vas a sentir. Entonces, si piensas algo falso, te va a mentir y te va a maldirigir tus sentimientos. Inclusive, hay veces tenemos pensamientos subconscientes o creencias subconscientes, ¿verdad? Chavas, salieron con un chavo, les mintió, salieron con otro chavo, les mintió. Tal vez desarrollas una creencia que todos los chavos mienten. Puede que lo sea consciente, puede que lo desarrolles subconscientemente. Llega un punto que eso empieza a afectar tu habilidad de tener relaciones sanas. Entonces, consideren ese concepto. Lo que piensas y crees conscientemente o subconscientemente va a afectar cómo te sientes y en ese sentido va a afectar las decisiones que tomas. Y muchas veces tomamos decisiones y ni nos damos cuenta por qué, ¿verdad? Muchas veces las adicciones son de esa manera. Tenemos adicciones y no sabemos por qué. Ok, con eso en contexto, quiero darles 6 herramientas para utilizar en la vida diaria, cuando están viendo televisión, una película, estás teniendo una conversación, estás escuchando a un político, ¿verdad? Esos casi siempre mienten, pero no, hay veces no. Estas son 5 herramientas. Hay un montón más, pero vamos a empezar con estas. Este es un autor, me gusta mucho a mí, J. Warner Wallace. Al final les voy a recomendar un libro que tiene él, que es muy impactante. Él es un autor especializado en resolución de casos criminales fríos. ¿Saben lo que es eso? Cold case, ¿verdad? O sea, asesinan a alguien, no encuentran al homicida, pasan 3, 4, 5 años y ahí están los archivos, no hay evidencia, no saben para dónde buscar quién mató a esa persona. Eso se llama un cold case. El caso se fue frío, ya no hay ninguna pista que seguirle. Usualmente los policías, oficiales, detectives que primero comienzan el caso, al momento del caso volverse frío ya es otra especialidad y se lo pasan a un experto como este. Se le es un experto en investigar cosas que pasaron hace mucho tiempo y donde no hay ninguna pista y él llega y sabe cómo encontrarlas. Escuchemos este video donde J. Warner Wallace explica la diferencia entre la verdad absoluta y la verdad subjetiva. Una pregunta con disculpas. ¿Somos todos bilingües? Alguien aquí que no es bilingüe, no te voy a hacer levantar la mano, pero si no sos bilingüe, voy a resumir el video después. Son como 5 minutos. Te va a explicar la diferencia entre la verdad objetiva y la verdad subjetiva. Y basado en eso, entonces entramos en lo demás. Here in the conversation was the one about truth, which is assessed in what may be quite true and what truly quite true are not the same thing. What would you say? Definitions matter. In conversations with others, we'll often find that we are using the same vocabulary but not the same dictionary. If we want to have good conversations, we should first clarify our definitions. The next time the word truth comes up in a conversation, here are 3 things to remember.
Number one, some people mistakenly treat their subjective claims as though they are objectively true. Subjective truth claims are grounded in the subjects, the people who make them. My state chocolate chip cookies are the best dessert, for example, is a matter of personal opinion. I, as the subject, get to decide if the claim is true, and while it may be true for me, it isn't necessarily true for others. That's okay, because everyone is entitled to their personal subjective opinion about a variety of claims, from what they prefer for dessert, desire in a new car, or favor for a movie. But many people think all truth claims are a matter of personal or cultural perspective. If this is correct, truth is entirely subjective, grounded neither in the personal views of individual subjects or the collective cultural consensus of groups of subjects. Number two, understanding the difference between subjective and objective truth claims can be a matter of life or death. While my claim about dessert is grounded in my personal subjective tastes, some claims are true regardless of my preferences. That's because they aren't grounded in the desires of a subject, but are instead grounded in the nature of an object. We call these kinds of claims objective truth claims. Imagine, for example, you're foraging for edible mushrooms with a friend. Your role is in the tasty Asian patty straw mushroom, a variety of mushroom that is used extensively in Asian cuisine. You find one, but your friend abruptly stops you from picking it. That's the patty straw, she says. That's a death cap. They look alike, but death caps are called that for a reason. They are extremely poisonous. You smartly decide to leave the mushroom alone. What made your friend's statement about the death cap mushroom? Was it simply her subjective opinion? If you held a different opinion about the mushroom, would that have rendered it safe to eat? Is the truth about the poisonous nature of the mushroom grounded in your subjective opinion or in the nature of the mushroom itself? Your friend's declaration is an excellent example of an objective truth claim. The death cap mushroom is poisonous for anyone who eats it, whether they would personally affirm the claim or not. Death cap mushrooms are poisonous is an objective claim about reality, rooted in the nature of the object, the mushroom. It might be a true objective claim, or it might be a false objective. But one thing is certain, our personal subjective opinion won't change the innate nature of the mushroom. Number three, caring people help others to understand the difference between subjective and objective truth claims. Imagine responding to your friend's claim about the mushroom the following way. Mushrooms have been a delicacy for thousands of years. I love that. From my perspective, they're all safe to eat. Should your friend intervene and stop you from eating the death cap? If so, on what basis could she do this if all truth claims are simply a matter of perspective? If your friend does stop you from eating a poisonous mushroom, should that intervention be seen as oppressive or hateful or some form of bigotry? If all truth claims are simply a matter of subjective perspective, her efforts could certainly be seen in one of those ways. But if there is objective, deadly truth about the nature of the death cap mushroom, her efforts to help you see the difference between subjective and objective claims should be seen as nothing less than an act of righteous compassion. She apparently loved you enough to clarify you were confused. When we share what's objective true about the nature of God, the claims of Christianity, or the truth of the Christian worldview, we show a similar concern of the people we love. Christianity may be true or it may be false, but one thing is certain, our personal subjective opinion about Jesus won't change who he is or what he did for us. Don't be afraid to help people understand that truth involves more than their personal perspective. Your efforts just may save their lives. So, the next time you're in a conversation and the word truth comes up, remember these three things. Number one, some people mistakenly treat your subjective claims as though they are objectively true. Number two, understanding the difference between subjective and objective truth is to be a matter of life with that. 3. Hearing people help others understand the difference between subject and object truthfulness. For what would you say? I'm get Mark Lost. Ok. Concepto de discernir entre la verdad y la mentira
requiere aceptar que hay cosas que son verdad y hay cosas que son mentira. En la cultura de hoy se habla mucho de la verdad es subjetiva, lo que es verdad para vos, es verdad para mí. Y hay cosas que es cierto, como digo en el video, ¿verdad? La verdad subjetiva uno puede tener opiniones personales sobre postres o la comida favorita o la carrera que decidiste escoger. Son decisiones personales. Pero hay cosas que son verdades objetivas. El ejemplo que dio él es el hongo. Si un amigo estás buscando hongos y con un hongo que es venenoso y le decís, no comes ese hongo. ¿Es esa una opinión? Bueno, en mi opinión, no. Es algo de vida o muerte. De esta manera hay muchas cosas en la vida que son de esa importancia. Hay cosas que son absolutas. El entender que una verdad implica más que una perspectiva personal podría salvarte la vida y te va a ayudar a no ser engañado. Tal vez han oído de la autora Ayn Rand. Ella dice, se puede evitar la realidad, pero no se puede evitar las consecuencias de evitar la realidad. ¿Verdad? Yo tal vez me creo Superman y evito la realidad. Yo pienso que yo puedo volar. Yo puedo evitar la realidad, pero asegúrense que si me tiro de un lugar alto, no voy a poder evitar la consecuencia de la realidad. ¿Verdad? Y de esta manera hay muchas ideas en la cultura y en el mundo de hoy que están desconectados de la realidad. Hay muchas personas, tristemente, que personalmente viven, creen y escogen vivir desconectados de la realidad. Como vieron en el video, mencioné el cristianismo. Voy a ser honesto, soy un cristiano, soy seguidor de Jesucristo. Y como tal, mi entendimiento de lo que es la realidad proviene de esa cosmovisión. ¿Verdad? Pero no voy a hablar mucho de eso. Al final les quiero contar un poco de qué tiene que ver Jesucristo con vivir una vida en la realidad y de poder tomar decisiones basadas en la verdad objetiva, poder aprender a no ser engañados fácilmente. Ok, ya vimos la primera, ¿verdad? Hay que aprender a diferenciar entre la verdad subjetiva y la verdad absoluta. Bueno, hay que aceptar que existe tal cosa como verdad absoluta y verdad subjetiva. Y en eso consiste poder vivir una vida de discernimiento. Sin eso, estamos perdidos. La segunda reconoce cuando utilizan falacias de lógica. Yo soy de los Estados Unidos. En los Estados Unidos ya no enseñan lógica y razonamiento. Quizás aquí en el sistema escolar, en el bachillerato, en la universidad todavía les dan clases de lógica y razonamiento. Pero repasemos unas 10 falacias comunes que son utilizadas para mentirle a la gente. Como saben, yo soy gerente de una agencia de publicidad. En la publicidad se usan muchas técnicas de estas. Como seguidor de Cristo, yo me mantengo a un nivel de ética y rehúso mentir. Por eso solo promuevo y hago mercadeos para productos que yo puedo mercadear de una manera honesta y auténtica. Productos que de hecho tienen un beneficio. Eso me limita mucho mi carrera, pero es la única manera que puedo yo ser seguidor de Cristo y hacer mercadeo, porque rehúso mentir. De hecho, trabajé para una empresa farmacéutica ayudándoles en mercadeo, y en un momento mi jefe en la agencia donde trabajaba me prohibió decirle la verdad al cliente. Le rehusé, le dije al cliente la verdad sobre una situación y me despidieron. Pero prefiero eso y vivir consistentemente. Entonces, las falacias. Es importante estar conscientes de estas falacias. O sea, si has tomado una clase, tal vez esto te va a sonar ya familiar. Pero si no, hay muchos libros, te recomiendo, puedes buscar en el internet, haces una búsqueda de falacias comunes y vas a ver muchos artículos para que lo leas y te familiarices con estas falacias y vas a ver, si tú estudias estas falacias, vas a ver en la televisión, el noticiero, los políticos, ¿verdad? Ad hominem, todas esas son palabras del latín, es atacar a la persona en lugar de un argumento. ¿Cuántas veces sucede eso? Mira, no creo que eso está correcto. Es que vos sos un tonto.
¿Qué tiene que ver que yo soy un tonto con lo que estás haciendo vos? Nada. Eso es atacar a la persona. Apelación a la autoridad, citar una figura de autoridad como evidencia, incluso si no es un experto en el tema. Vimos mucho de eso durante la pandemia, ¿no? Muchos expertos de todo tipo, con toda clase de cosas. La que más me gustó fue, ya no me acuerdo qué, fue una recomendación de algo y 50 doctores firmaron. Era una recomendación médica, pero cuando vas a ver los doctores eran veterinarios, doctor en filosofía, o sea, solo porque tenían doctor eran la autoridad, pero no tenían nada que ver con lo que estaban planteando. ¿Verdad? Reconocer cuando alguien usa su autoridad. Yo sé lo que digo, esto es verdad. No, que vos sabes lo que decís no tiene que ver si esto es verdad o no, ¿verdad? Esa es apelación a la autoridad. Falsa dicotomía, presentar solo dos opciones cuando pueden haber otras opciones válidas, ¿verdad? Por ejemplo, soy un político. Si de verdad amas a México, vas a votar por mí. Y si no votas por mí es porque no te importa tu país. Solo hay dos opciones. ¿Es cierto eso? No, hay otra, ¿verdad? Muchas otras. De hecho, para ser innovador, creativo, esta es una muy importante. Muchas veces, cuando tratamos a analizar un problema, pensamos, o hago esto, o no hago otro, pero no sé qué hacer. Hay que tomar un paso para atrás y decir, ¿cuáles son las otras opciones? Casi siempre hay otras opciones. Esa es una falacia muy común. Hombre de paja, no sé ni cómo decir esta palabra, tergiversar el argumento de oponente para atacar una versión más débil del mismo. Tuve que buscar esa porque esto no me la sabía. En una discusión en clase sobre la pena de muerte, este es un ejemplo, un estudiante argumenta que la pena de muerte no debería ser utilizada porque hay demasiadas personas que han sido condenadas injustamente y ejecutadas. El otro compañero responde diciendo que el primer estudiante es uno que apoya a los criminales y no le importa la seguridad de la sociedad. El segundo estudiante ha distorsionado la posición del primer estudiante, creando un hombre de paja para hacer que su argumento sea más fácil de refutar. ¿Verdad? En Estados Unidos, el hombre de paja similar que usan mucho es necesitamos subir los impuestos. Es para poder dar más fondos a las escuelas. Si no apoyas este incremento de impuestos es porque no te importan los niños. Uy, qué malos son ustedes, no les importan los niños. ¿Verdad? No, solo porque yo estoy en contra de más impuestos no quiere decir que no quiero a los niños. Eso es una falacia. El quinto, pendiente resbaladiza, sugerir que una acción inevitablemente conducirá a una serie de consecuencias negativas. ¿Verdad? Es como una exageración. Ok, número 6. Generalización apresurada, sacar una conclusión basada en pruebas insuficientes. Petición de principio, suponer la conclusión en la premisa. Apelación a las emociones, usar argumentos emocionales para distraer de la argumentación lógica. Esa la vemos mucho en las relaciones, ¿no? Chavos, llega la novia, te dice, esto no está funcionando, me está haciendo deshonesto, no podemos estar juntos. No, por favor, pero ¿cómo vas a hacer eso? No, hablemos, ¿sos deshonesto o no sos deshonesto? Es una apelación emocional, cuando lo que ella digo es que me está haciendo deshonesto. ¿Verdad? Una no tiene nada que ver con la otra. Vemos eso mucho igual con los políticos, en las relaciones, cosas así. Razonamiento circular, usar la conclusión para apoyar la premisa. Por ejemplo, esta es una que desafortunadamente, les voy a dar un ejemplo propio, que a mí me ayuda mucho y que yo comparto mucho a otros seguidores de Cristo, cristianos. Dice un cristiano, creo en la Biblia porque la Biblia dice que es la palabra de Dios. Ahora, es cierto que la Biblia dice que es la palabra de Dios. Y es cierto que yo creo que lo que Dios dice es verdad. Pero en términos de argumento, el decir que la Biblia es verdad porque la Biblia dice que es verdad, es circular. ¿Verdad? Yo creo en la Biblia porque la Biblia históricamente como documento histórico está más comprobado que cualquier otro documento en la historia de la humanidad. Punto.
Si tú puedes aceptar lo que un maestro te enseña sobre el César en Roma o el filósofo Plato o cualquier otro, y aceptas que esas enseñanzas o historias son verdad, está basado en el historial documentario de esos documentos. Se han encontrado rollos, libros, papeles, ¿verdad?, sobre esos personajes. El libro, el documento de la Biblia está más comprobado con más copias históricos, arqueológicos, que ningún otro documento en la historia. Comprobado por otros documentos que no son de la Biblia, que comprueban lo que dice la Biblia. Comprobado por la arqueología, dice que aquí hay una ciudad. Ahí hay una ciudad. No vamos a entrar en ese tema mucho, pero les estoy diciendo eso para entender cómo tiene que ver con el argumento secular. El otro, este es uno común que se escucha. También es una mala lógica. El aborto es inmoral porque es un asesinato. Eso es un argumento circular. En este ejemplo, la conclusión, el aborto es inmoral, se utiliza como premisa para justificar la misma conclusión. No es así. Ahora, siendo honesto, yo estoy de acuerdo, el aborto creo que es algo inmoral, pero no por un argumento círculo, sino porque dentro de la madre hay una vida aparte. Y el terminar una vida que es aparte es terminar la vida que es inmoral. Entonces no estamos hablando de un cuerpo, estamos hablando de dos, ¿verdad? Ok, esos son las falacias comunes con el cual nos mienten mucho en la cultura. Vamos a seguir avanzando. Les voy a dar un consejo. Lean más. Lean más de lo que les recomiendan leer. Lean más diverso. Mi mamá me mandó sus dibujos animados favoritos de Mafalda. Lo peligroso de vivir sin leer es que te obliga a creer en lo que te digan. Entonces, no solo leer, sino que ¿dónde aprendes? ¿Qué noticiero miras? ¿Qué noticias lees en el internet? Noticieros online, blogs, autores de opinión, de noticias. Diversifica tus recursos de manera de poder comparar y contrarrestar. Porque si te mantienes a uno solo, vas a quedar con ninguna otra opción que creerle al que te está alimentando tu entendimiento de lo que está sucediendo en la cultura, en la política, en las noticias, en el mundo de hoy. Ahora, es cierto que tienes que estar atento a la raíz de las ideologías de aquellos que tú acudes para aprender, ¿verdad? Entrena tu mente a mantenerte en alerta. Si yo voy a leer un libro de teología, yo estudio quién es el autor, de qué antecedente viene, a dónde estudió, cuáles son sus puntos de vista, para yo poder estar al tanto de qué es lo que él quiere influirme. Es como cuando escuchan a un político, ¿va? Hay diferentes partidos políticos. Cuando escuchas el político, ¿cuál partido está? ¿Cuál es la posición de ese partido? ¿Cuál es el movimiento que intentan avanzar? Eso te da un contexto que te ayuda a entender por qué y cómo y cuál es la agenda de ese político. Y si ignoras esas cosas, no te queda de otra pero creerle. La cuarta, identifica cuando no te permiten dudar, debatir o hacer preguntas sobre un tema. No sé cuánto sucedió esto aquí, pero durante la pandemia en los Estados Unidos este fue lo más común. Y aún en muchos otros temas donde no se permite hacer preguntas. He visto, hay veces en iglesias donde no se permite hacer preguntas difíciles. Les aseguro que aquí no. A mí tampoco, no me molestan. Cuando algo es verdad, puedes hacer preguntas bien difíciles. La verdad puede aguantar preguntas fuertes. ¿Verdad? Toma el hábito de hacer buenas preguntas. Obviamente, ya entienden ustedes eso en el área de ingeniería. Cuando están en el aula, el profesor dice algo, no lo entendiste. No vas a decir, bueno, tengo que simplemente aceptar lo que dice el profesor. No, porque cuando toque el examen no vas a poder responder las preguntas porque no lo entendiste. Entonces, hagamos el hábito de hacer buenas preguntas. Cuando se desalienta o se castiga el dudar, el indagar o el querer debatir lo que ya es aceptado en la cultura, ¿va? Eso es una gran señal de alerta. Es como una bandera roja. ¡Oh, cuidado! Alguien te está buscando engañar. En Estados Unidos, tal vez han oído del doctor Fauci, ¿verdad?
no soy gran aficionado a él. No intento entrar en un tema polémico, pero demostrar cómo Fauci usó muchas de estas técnicas para avanzar su propia agenda. Si usted cree que lo que él dijo es verdad, ok, pero en mi perspectiva las tácticas que usó estaban basadas en esto. Decía, yo soy Fauci, yo soy la ciencia, simplemente tienen que creer lo que yo digo. Está la falacia de autoridad, está otro montón de falacias, pero el problema es que no permiten hacer preguntas, no permiten decir, hey, queremos investigar esto, se puede ver la evidencia, enséñenos la evidencia, por favor. Entonces, cuando alguien hace una declaración, hagan preguntas. ¿Me podría demostrar la evidencia? ¿De dónde sacó usted esta conclusión? Explíqueme, por favor. Y cuando se fijan que la persona no le gusta que le pregunte o no quiere que usted indague más, eso suena como que tal vez hay una mentira ahí. Posiblemente. Las dudas no estorban o previenen lo que es verdadero. Un ejemplo de esto práctico, para ustedes que tienen una novia, un novio, ¿verdad? Chavos, celular. La novia te dice, déjame ver tu celular, poneme el password. ¿Cuál es el chavo que se pone nervioso? ¿El que está viviendo una relación basada en verdad y honestidad? ¿O el que tal vez hay alguna deshonestidad sucediendo en su vida? No, ahorita no, ¿verdad? Así de fácil. Si tu novio está siendo honesto y no tiene nada que esconder, sí, amor, mira, cógelo. Es muy liberante el vivir una vida en honestidad y el entender eso. Es un principio fácil cuando lo vemos así, pero ese mismo principio aplica en otras partes. Ahora, como les dije, soy cristiano. Tal vez has escuchado algunas veces de Dios y cosas así. Haz preguntas difíciles. A Dios no le molesta en lo absoluto. Hazle preguntas difíciles si tienes un amigo cristiano, si conoces a un pastor. Hazle las preguntas más difíciles que puedas pensar. Te garantizo que le va a alegrar y no le va a molestar, porque la verdad no le tiene miedo a las preguntas difíciles. Ok, busca la verdad y lo auténtico. Pues escucharon mi introducción, ¿verdad? Es muy impresionante, pero no. Yo empecé en un McDonald's, trabajando ahí con hamburguesas y las papitas fritas y todas esas cosas. Y después de un año me promovieron a gerente de, ¿cómo se dice? De turno, ¿verdad? Trabajaba a las 6 de la mañana, abría y hacía todo eso. Y como parte de gerente de turno tocaba contar todo el dinero. Y una de las cosas más importantes del gerente de turno es asegurarse que no entrara dinero falso, ¿verdad? Porque la gente que hace y crea dinero falso le gusta ir a los restaurantes, deme una hamburguesa de 2 pesos, pagan con uno de a 20, le das 18 de cambio, vos te quedas con el 20 falso y ellos tienen 18 de dinero verdadero. Y así es como lavan ese dinero falso. Y cuando me toca ir al banco, la muchacha en el banco me dice, lo siento, no le puedo validar estos 20 pesos porque es un billete falso. Y se enoja mi jefa porque no revisé. Entonces nos entrenan a cómo detectar dinero falso. ¿Saben cómo se entrena uno a detectar dinero falso? Contando bastante dinero verdadero. Yo contaba, ¿verdad? Era un McDonald's en Estados Unidos, ganaba como $3,000 a $4,000 en un turno. Eso ya hace muchos años, ahora con inflación es otra cosa, pero entonces me tocaba contar un montón de billetes de a 20. Entonces yo, y con el dedo voy sintiendo. Llegó un momento de hacerlo tanto que yo hacía, este es falso. Ya, lo sentía, no tenía que ni revisarlo. Yo podía sentir la diferencia en el papel, cómo se sentía la impresión. Al contar dinero verdadero, al estar expuesto a algo auténtico, fácilmente aprendí a reconocer lo falso. Si estás constantemente expuesto a cosas falsas y no te molesta, no vas a desarrollar esa habilidad de detectar lo falso, ¿verdad? De nuevo, la mejor manera de aprender a reconocer lo falso es dar contacto constante con la verdad. Si tienes amigos que constantemente se están haciendo deshonestos, puedes seguir amándolo, puedes seguir tratándolo con respeto, pero tal vez toma el momento de la decisión de dejar de estar pasando tiempo con esa persona, porque no te va a ayudar. Para concluir,
Estamos hablando de verdades y mentiras y estar en contacto con la verdad, ¿verdad? En aspectos específicos, hay situaciones, todos enfrentamos, pero todo comienza de aspectos eternos, de aspectos macro, podríamos decir. Dijo, el hombre más sabio que hubo en la historia escribió Proverbios. Y ese es un proverbio que escribió el hombre más sabio conocido en la historia de la humanidad. Porque Dios da la sabiduría, conocimiento y ciencia brota de sus labios. Una cita de este libro, de nuevo, que me gusta mucho. Si no sabes lo que realmente significa ser humano, cuál es tu propósito y por qué estás aquí en el primer lugar, entonces te quedas con la tarea de inventar tus propias respuestas. El resultado, seres humanos destrozados. Esta pregunta de quién es Dios es mucho más importante que lo que pensás. No estamos hablando de religión o mitos. Estamos hablando de las respuestas a las preguntas más difíciles de la humanidad. ¿De dónde vengo? ¿Quién soy? ¿Cuál es mi propósito? ¿Para qué estoy aquí? Tiene que ser más que tu carrera. Porque vas a lograr tu carrera y entonces ¿qué? Tiene que ser más que dinero. Porque obviamente de lo que veo en Monterrey han escogido una muy buena carrera. Muchos de ustedes seguro lo van a lograr. ¿Y entonces qué? Las religiones del mundo, muchas, ¿verdad? Ahí ven algunos símbolos de las más comunes. Todas hacen afirmaciones contradictorias sobre la naturaleza de quién es Dios y sobre la salvación eterna. Pueden estar todas equivocadas, pero no es posible, no pueden estar todas en lo correcto. O sea, si una es verdad, las otras tienen que estar mal. Esta es la naturaleza de una afirmación contradictoria, ¿verdad? Por eso les comencé con el concepto de verdades absolutas. El autor C.S. Lewis, tal vez conocen sus obras, los libros de Narnia, y cual fueron puestos en cine, dice, el cristianismo, si es falso, no tiene importancia alguna. Pero si es verdad, es de importancia infinita. Lo único que no puede ser es moderadamente importante. ¿Qué fue lo que dijo Jesús mismo sobre sí mismo? Lo declaró. Dijo, yo para esto nací y para esto vine al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que está de parte de la verdad, escucha mi voz. ¿De qué verdad está hablando él? El contexto. Digo esto, siendo acusado ante Pilato, su juez, el cual se lavó las manos y lo mandó a la muerte. Ahora entiendan algo. La religión es lo que el hombre hace para tratar de alcanzar a Dios. Pero Dios es un Dios perfecto. No hay nada que puedas hacer, por lo mucho que lo intentes, para lograr alcanzar a Dios. Las tradiciones dicen que si eres una persona mala, Dios te va a castigar. Pero si haces cosas muy buenas, Dios te va a recompensar. Pero la realidad es que por lo mucho cosas buenas que podamos hacer, eso no quita, no elimina, no borra todas las cosas malas que todos hacemos. A ver, levanten la mano el que nunca ha mentido. Levanten la mano el que nunca se ha enojado con su padre o madre o con su novia o novio. Levanten la mano el que nunca tomó un billete de la cartera de tu mamá cuando estabas chico. ¿Dónde dejé la billetera? No, bromas. La verdad que todos no alcanzamos la perfección que Dios exige por las cosas que hacemos. Dios es Dios perfecto, no puede aceptar. Vamos a una ilustración. Vamos a asumir que estos somos nosotros, todos ustedes y yo. Cuando Dios hizo la creación, dice en la Biblia que Adán y Eva caminaban con Dios. Eran amigos. Hey, practiquemos, vamos a caminar. Pero llegó un momento donde entró el pecado. Ahora, para esta ilustración vamos a decir que este teléfono negro o café o
el que ya se me está rompiendo. Vamos a asumir que ese es el pecado. La humanidad toda, todos, Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, estamos separados de la presencia de Dios. Eso nos separa. Dios sigue queriendo estar con nosotros. Dios sigue queriendo conocerte. Dios sigue queriendo estar en una relación cercana contigo. Te creó, te dio propósito. Pero ese pecado nos separa. Y como ya dijimos, no importa cuánto hagas, nunca vas a poder deshacerte de ese pecado. Dios te ama infinitamente. Quiere cosas buenas para tu vida. Pero Él tiene que odiar ese pecado. Porque el pecado trae muerte. ¿Quién le da la bienvenida a la muerte en tu casa? Nadie. Así es Dios. Por eso entonces Dios mandó a su Hijo Jesucristo. Esto es hecho, documentado. No estamos hablando de mitos. No estamos hablando de religión, porque no es lo que yo hago para alcanzar a Dios, es lo que Dios hace para alcanzarte a ti. Envió a su Hijo Jesucristo para que muriera esa cruz, tomara todo ese pecado. Jesús no pecó, Jesús fue un hombre perfecto. Él no merecía morir, Él no tenía que pagar ninguna pena. Pero Él tomó la pena tuya, la mía, la de todos. Y el tercer día resucitó. Al resucitar, comprobó que no era cualquier hombre, sino que era el Hijo de Dios mismo, con poder de Dios. Y al resucitar y pagar ese pecado, Él te ofrece un regalo, una oferta. Si tú pones tu confianza en Él, si tú crees que Él hizo eso, que vivió, murió y resucitó, en paga por los errores, los pecados, las cosas malas que hemos hecho, Él te dice que puedes tener vida eterna, que puedes comenzar ahora mismo una relación cercana con Él de ahora y para la eternidad. ¿Cuánto dura la eternidad? Para siempre. Ahora, como decía antes, muchos opinan que, bueno, sí, en la religión es Jesucristo, pero también hay que hacer cosas buenas. Entonces cuando Jesús dice, tienes que confiar en mí, tienes que descansar en lo que yo ya hice. Entonces digamos, yo voy a descansar, yo confío que esta silla tiene 4 pies, se ve sólida, voy a descansar en la silla porque me siento un poco cansado. Yo confío en la silla, Él me va a sostener. ¿Qué piensan? ¿Se ve como que estoy confiando en la silla? Bueno, confiando, pero hay que hacer un poco también para ayudarle, ¿verdad? Esto no es muy descansado, ya me siento el... No. El descansar es esto, completamente. No hay nada que tengo que hacer yo. Simplemente estoy confiado. La silla me sostiene. Tienes que estar confiado que Jesucristo ya pagó toda la pena, la multa completa por lo que hayas hecho. Ayer, hoy y mañana. Es una decisión. No es una oración, no es una ceremonia. Una decisión que tú haces. Dios, creo en ti. Creo en Jesucristo que murió por mis pecados y pagó la pena por mi muerte. Acepto ese regalo de vida eterna, gracias. Si tú tomas esa decisión, puedes saber que tienes vida eterna. Dios te ama tanto que estuvo dispuesto a morir por tus pecados, no porque te lo mereces, sino porque es un regalo. La vida es muy impredecible. ¿Quién sabe qué sucede en 5, 10, 15 minutos, en 1 hora, mañana, la semana que viene? No te arriesgues. No dejes una decisión tan importante acerca de una verdad absoluta. He declarado yo ahorita, estoy declarando algo no subjetivo. Te estoy diciendo que para mí, yo veo que es algo objetivo. Entonces, o es verdad o es mentira, pero no hay de otras. Solo te queda considerarlo. ¿Está loco ese profesor o será que está diciendo algo verdad? Y si quieres vivir una vida basada en verdad y poder discernir entre la verdad y las mentiras y los engaños, lo mejor será empezar con el que declaró la verdad, con el que inventó la verdad, con el que es verdad. Y esa relación y conocerlo más a Él va a cambiar tu vida de maneras que no vas a poder entender. No tenés que hacer nada, no tenés que ni cambiar tu vida. Él te la va a cambiar, Él te va a entrar en tu vida y te va a influir. Quiero terminar, si me permiten, con un momento de oración muy corto. Y de ahí termino con mi último pensamiento. Ahí donde están, Señor Dios, te agradecemos por tu sacrificio en la cruz. Te pido, Dios, por estos jóvenes estudiantes, pido que bendigas sus caminos, que les des discernimiento, que le abras los ojos y la mente a discernir entre la mentira y la verdad. Pido que
de rebeldes en su vida que puedan decidir, escoger, aceptar el regalo que tú nos has dado. Pedimos bendiga sus carreras, sus esfuerzos, sus familias, sus relaciones. En el nombre de Jesucristo te pedimos estas cosas. Amén. Les concluyo con una tarea. Soy profesor, ¿verdad? Tengo que dejar tarea. No, pero no les voy a hacer examen. Ese es un buen libro. Se llama Cristianismo, Caso Resuelto. Escrito por J. Warner Wallace. Y él investigó la muerte de Jesucristo como que si fuera un asesinato cold case, ¿verdad? Lo asesinaron hace 2000 años. Vamos a investigar qué fue lo que pasó, quién lo asesinó y por qué. ¿Qué pasó ahí? Y usando las mismas técnicas, siguió las evidencias y él les describe lo que él descubrió, ¿verdad? Cuando Wallace aplicó sus habilidades como detective en las afirmaciones del Nuevo Testamento, ¿verdad? ¿Es verdad o es mentira? Llegó a una comprensión sorprendente. El caso por el cristianismo fue tan convincente como cualquier caso con el cual él jamás había trabajado como detective. Se las recomiendo, léanlo y espero que les guste y les sea de interés. Agradezco por su atención y su tiempo, por haber tomado de su fin de semana para estar aquí y escuchar de mí. Y con gusto, pues, tomamos un rato para preguntas y respuestas. Si quieren indagar algo más a fondo con lo que hemos platicado, vamos a tomar un minuto ahora para contestar las preguntas. Un fuerte aplauso para Josué. Gracias por compartirnos el día de hoy. Algo de lo que me dijo, que a mí se me quedó, esas son preguntas difíciles. No hay que quedarnos... Al profe no, porque el profe a veces no sabe. Pero alguien tiene alguna pregunta que hacer el día de hoy. Alguien quiere decir, a ver, explícame algo de lo que hablaste el día de hoy, no te entendí este punto. ¿Alguien tiene alguna pregunta que quiera hacer? ¡Aplausos para Miguel! El primer valiente para romper el hielo. Por ejemplo, hay veces que los papás tienden a mentirnos, pero dizque piadosamente. Allí, ¿qué sería para ellos? Bueno, no quiero criticar a tus papás, faltarles el respeto, pero no, te estás correcto. Yo creo que ese es uno de los retos de llegar a esta edad de como adulto, empiezas a indagar y ver lo que ha sucedido en tu niñez y dices, uy, eso no me gusta, ¿verdad? Una de las cosas personales, como ejemplo, respondiendo tal vez a tu comentario, yo he escogido con mis hijos no decirles de Santa Claus o que existen. Muchas familias lo hacen como fantasía, como para divertir. Santa Claus se va a tener regalos. No. Yo les he contado, Santa Claus es un mito de niños que a muchos niños les gusta escuchar y leer y ver dibujos animados, pero él no existe. Es una leyenda basada en San Nicolás, que fue un personaje real en la historia y se ha vuelto en mito, ¿verdad? Pero es una de las maneras que yo intento no hacer eso, en ser honestos con ellos. Pero tenés razón, eso es algo que algunos padres hacen y, bueno, para ustedes que algún día sean padres, no se los recomiendo, ¿verdad? O toca a alguien en la puerta, decirle que no estoy. No es buena enseñanza a nuestros hijos poner ese patrón o ese ejemplo de que no está bien ser deshonestos. Pero tengámosle gracia a nuestros padres, no son perfectos. Y ahora nos va a tocar a nosotros y van a ver, yo tengo 4 varones y una niña, y les aseguro que no es fácil. Pero sí valen la pena. Así que jóvenes, altamente les recomiendo cásense bien, escojan con cuidado y tengan niños. Es súper divertido, es difícil, bastante trabajo, pero vale la pena. Es una experiencia muy única. Y yo sé que en la cultura hoy nadie les dice eso, ¿va? No se casen, esperen a que estén más... Disfruta tu vida, tengan aventuras y luego cásense temprano, cásense bien, tengan hijos. Es fenomenal. Otra pregunta. Ahí te va. Ahí les metí un poco de otra cosa que no tenía que ver con la pregunta, pero sí. Sofía, por acá, Sofía. Vamos a ver. Claro, el aplauso. ¿Cuál sería su consejo para discernir con la voz de Dios? ¿Cuál sería mi consejo para Discernir con la voz de Dios. discernir la voz de Dios? Excelente pregunta. Si alguien sabe la respuesta, ¿me la puede dar, por favor? No, es una buena pregunta. Hay varias cosas. Uno, la voz de Dios no es emocional, no es lo que sentís. Yo siento que Dios me está diciendo hacer esto. No es así.
No quiere decir que seguir la voz de Dios, obviamente eso es emocionante, saber de que estás obedeciendo a la voz de Dios, pero no es una emoción. Y hay veces obedecer la voz de Dios es feo. Hay muchos que llegan a la muerte por obedecer la voz de Dios. Entonces creo que es similar a lo que dijimos en el concepto, ¿verdad? Discernir la verdad y la mentira. Si sientes que Dios te está guiando a hacer algo, creo que Dios me está guiando a tener sexo con mi novia. ¿Qué dice la Biblia? No, no es Dios. No es Dios el que te está diciendo eso. Es el pecado, o es tus deseos, o es otra cosa, ¿verdad? Entonces Dios nunca te va a decir, la voz de Dios nunca te va a decir algo que va en contra de lo que está en las Escrituras. Las Escrituras son verdad, ¿verdad? Creo que estar alrededor de otros, buscar consejo. Si eres seguidor de Cristo, si has puesto tu fe en Cristo, entonces la Biblia dice que al aceptar el regalo de Dios en la vida eterna, Él manda el Espíritu Santo que mora dentro de ti. Y ese Espíritu Santo te ayuda a discernir, te guía, te da. ¿Cómo? Esos son misterios del mundo espiritual que tal vez yo no siempre entiendo mucho, pero sí te puedo decir que la oración tiene un papel en eso. Vemos en una historia en el Viejo Testamento, en la Biblia judía, donde Josué le intentaron engañar. Llegó unas personas de una nación cercana que se suponía que Josué iba a destruir y le mintieron. No, nosotros somos de un país muy lejos. Hagamos un tratado de paz para que no nos destruyas. Porque Dios le había mandado a Josué a destruir todas las naciones a su alrededor. Entonces ellos se disfrazaron como que habían venido de un viaje muy largo. Y Josué, dice la Biblia, no indagó a Dios, no oró. Dios, ¿qué hago yo hoy? Y como él se confió, dijo, bueno, yo puedo juzgar aquí, yo veo que son de un país muy lejano, está bien, hagamos un tratado. Y hizo un tratado en desobediencia a lo que le dio Dios. Entonces, ese es un principio bíblico. Si eres seguidor de Cristo, el orar. Inclusive si no eres seguidor de Cristo, ora, Dios te escucha. Puedes hablar con Él. Él quiere tener esa relación contigo. Lo primero que te está dando, la voz de Dios ahorita que te está diciendo es que empieces esa relación con Él. Que entiendas ese sacrificio que Él hizo por ti. Y de ahí para adelante a la pregunta van a haber muchas decisiones. Y muchas veces Dios nos da la libertad de decidir. Muchas veces hay principios claros. Muchas veces son difíciles. Pero creo que entre consejo, oración, comparando con las Escrituras, las cosas se tienden a aclarar. ¿Te va a decir la voz de Dios si comprar un carro rojo o uno azul? No. Él te da la libertad de escoger tu color favorito, ¿verdad? No sé si eso te ayuda. Es una pregunta buena, difícil. Excelente. ¿Alguien más? Al que levante la mano. ¿Qué más? ¿De cualquier tema? Estoy casado, pueden hacerme preguntas de relaciones, no tiene que ser solamente sobre esto, pero... Tenía la duda ¿tenía usted algún libro que recomendar para el tema de las falacias? En inglés tengo algunos, traté de buscar uno de esos que yo conozco traducidos y no encontré, pero en general eso de la lógica y la falacia es una área que ha estado muy estudiada y es muy común desde muchos años. Entonces cualquier libro generalmente que se enfoque en ese tema va a estar bueno. ¿Y qué tanto ha visto usted que aprender de este tema particular ha ayudado a personas que no tienen mucho conocimiento de esto? O sea, ¿qué tanto ayuda el indagar en estos temas? Romanos 12 dice que para ser transformados hay que lidiar con la mente, por la manera de pensar. Yo creo que por causa que muchos no sabemos pensar ordenadamente. Dios es un Dios de orden. Y como no sabemos pensar de manera ordenada, nos cuesta tomar decisiones, nos cuesta lidiar con los retos de la vida. Seas creyente, seguidor de Dios, de Cristo, o no seas creyente. El principio es universal. Entonces yo creo que para el que es seguidor de Cristo o no, el aprender a pensar de manera ordenada, el poder discernir, escuchar de manera ordenada, te va a ayudar a ser mucho más exitoso. Pueda que te va a crear algunos enemigos. Hoy en día hay mucha ideología que es muy subjetiva. Lo que yo siento es lo que es real. Ese tipo de persona no le gusta la lógica. Ese tipo de persona que vive de acuerdo a esa ideología subjetiva
no va a apreciar tu consistencia y tu orden y manera de pensar. Pero creo yo que es un elemento muy esencial para el discipulado. El que sigue a Cristo y quiere aprender, tiene que ordenar sus pensamientos, retar, identificar pensamientos viejos, compararlos a las Escrituras para entonces cambiarlos, para poder continuar creciendo en forjar carácter, en ser más como Cristo. ¿Te contesté la pregunta? Sí. Dale, 2 por 1. Estamos en oferta 2 por 1. Ven que soy de mercadeo. Dale. Bueno, ahorita que ya me estoy dando cuenta, entonces supongamos que yo no indago en los temas de la clase. Entonces eso quiere decir que por lo que me acaba de explicar ahorita, la Biblia enseña de forma como automática cuando uno entiende y sabe lo que dice la Biblia, puede uno identificar esas falacias. Entonces, La Biblia no habla de falacias en sí. El concepto de falacias son conceptos para entender cómo pensar y comunicar en orden. Y eso se ve reflejado en cómo la Biblia comunica con nosotros. Obviamente hay cosas que la Biblia comunica que son cosas, por ejemplo, milagros, que no se pueden explicar con la ciencia. Pero solo porque es un milagro y solo porque no lo puedo comprobar con la ciencia no quiere decir que es una verdad o una mentira. Y Dios es consistente en cómo habla de esas cosas, ¿verdad? Entonces, obviamente también, siendo de un tema espiritual, el Espíritu Santo se involucra. Está la gracia de Dios. Dios nos enseña, nos revela en diferentes momentos. Yo he visto en mi vida cosas que dije yo, este año aprendí algo súper impactante con un problema en mi vida que he estado lidiando por más de 25 años. Y yo le pregunté, ¿por qué hasta ahora? Es que me lo aclaraste. No sé, pero así es. El humano va aprendiendo, hay cosas que nos impactan, que nos influyen a nuestro alrededor. Entonces no siempre es predecible. No sé si te contesté la pregunta ahí. sí, es como tener contacto con algo, como lo que acaba de decir, de identificar lo que no es, Sí. que no es verdad. Eso es un proceso constante, ¿verdad? Porque nunca vamos a ser perfectos. Entonces siempre tienes que seguir buscando. Y dependiendo de cuándo viniste a Cristo, va a definir cuántas cosas, ¿no? Por ejemplo, voy a hacer un ejemplo exagerado, pero es un poco obvio. Una muchacha que ha sido abusada por un hombre va a tener una imagen y una creencia del hombre muy negativa. ¿Se entiende? Pero si en algún momento llega ella a encontrar sanidad de esas heridas emocionales, psicológicas, físicas, y si en algún momento va a querer ella entrar en una relación saludable con un hombre bueno, que la quiera, que la proteja, ella va a tener que tomar ese momento y quitarse esas mentiras sobre el hombre. No todo hombre es abusador. No todo hombre me va a tratar como aquel que me hirió. Ese es parte del proceso de sanidad. Ahora, uso un tema muy difícil porque es exagerado y demuestra el concepto. Que a veces por causa de las cosas que nos suceden, aceptamos mentiras o en el dolor del momento de las situaciones, desarrollamos creencias, ¿verdad? Y al poder crecer y vivir en verdad, tenías que identificar esas creencias, decidir si son verdad o mentira, para poder entonces vivir saludablemente. ¿Más? Yo puedo estar aquí toda la noche, no me quiere. Adelante. Una más. No sé si me va a entender con lo que estaba pensando, pero ¿qué tanto afecta a una persona el vivir? ¿O qué tanto va a afectar el aceptar una verdad? La que no es subjetiva, la otra. ¿Verdad objetiva o subjetiva? ¿Qué tanto va a afectar? ¿O qué le va a costar a una persona aceptar una verdad objetiva cuando su vida se ha basado en puras verdades subjetivas? O sea, se ha pasado teniendo problemas mentales, personales, pero con las demás gentes dice estar bien o dice estar no teniendo problemas para dar una apariencia a los demás. Yo creo que ese es un proceso que toda persona tiene que pasar. Todos caemos engañados, todos tomamos decisiones malas en algún momento u otro. Todos, hay veces, tenemos creencias o valores subjetivas, pero las creemos tan fuertemente que pensamos que es una verdad objetiva. Nos sucede a todos. Creo que es en la naturaleza humana. Orgullo, engaño, cosas así. No sucede aún a los que seguimos a Cristo, porque aún estamos en un cuerpo, en un mundo quebrantado.
Entonces, no sé si contestarte la pregunta para decirte que eso no sucede a todos y es un proceso de paso a paso, cada día, buscar tomar más pasos. En lo que identificas un concepto subjetivo que has estado tratando como concepto objetivo y te das cuenta, hey, yo creía que eso era verdad, pero ahora me doy cuenta que no. Entonces puedes empezar a tomar pasos para, mover en otra dirección. La Biblia habla del arrepentimiento, es una palabra extraña, tiene muchos significados equivocados, pero el arrepentimiento es cambio de dirección. Me doy cuenta que esto no es verdad, entonces voy ahora a cambiar de dirección. Hay veces es fácil, hay veces es difícil, ¿verdad? Las adicciones. Hey, me doy cuenta que esa droga que he estado usando, que me hace sentir bien, no es bueno. No es fácil. Y ahí es donde hay que buscar consejeros, ayuda, ¿verdad? Conceptos sobre tu identidad. Si estás lidiando con conceptos sobre tu identidad y te das cuenta que has tenido un concepto falso sobre ti mismo, como dije yo, de hecho les puedo decir honestamente, yo he estado luchando con mi concepto de mi identidad y me di cuenta, no entendía que esa era la lucha, no entendía que estaba con una duda sobre quién soy yo en un aspecto. No voy a entrar en detalle, pero al darme cuenta, digo, hey, eso es mentira, eso no soy yo. Yo estoy claro cómo me hizo Dios y quién soy. Y fue algo impactante, el momento que me di cuenta que me habías permitido subconscientemente viviendo en un engaño y me estaba afectando en decisiones que estaba tomando en reacción a esa mentira que subconscientemente no había identificado. Les estoy hablando que eso me sucedió ahora en diciembre del año pasado. Y al verlo, tomé la decisión, ahora como cristiano, como seguidor de Cristo, yo oré, Dios, yo entiendo que tú eres el que me hizo de esta manera y no tengo que dudar esa duda que tenía. Y en ese caso fue algo simple, no fue bastante fácil. No siempre es así de fácil, ¿verdad? Como les decía el ejemplo de un trauma. Las mentiras de tu identidad, lo que sufrimos por trauma es difícil. Y si has tenido eso, es importante trabajarlo y buscar ayuda. Porque sí te puede afectar tu habilidad a relacionarte con otros, en vivir saludablemente. ¿Te contesté la pregunta? ¿Qué? Buena pregunta. Aquí había una señal más. ¿Cómo logra mantenerse firme en sus convicciones para ir contra la corriente de la verdad subjetiva que puede llegar a crear la mayoría del mundo? Buena pregunta. Bueno, yo tengo una personalidad muy peleona. No me molesta meterme en pleitos. Yo sé que la mayoría de las personas no son así. Así que no le voy a decir, para mí, que se enoje el que quiera conmigo, no me importa. No, pero eso tampoco es buena actitud, porque hay que tener gracia y hablar con amor y poder convencer a otros de cosas importantes, ¿verdad? Porque importa, porque las verdades absolutas importan. Entonces creo que el coraje, la fuerza para decidir, continuar. Uno, entender la diferencia entre la verdad objetiva y la verdad subjetiva, ¿verdad? Entonces, hay verdades objetivas que la cultura trata como verdades subjetivas. Por ejemplo, vamos a usar el concepto del que les hablé de Jesucristo. Hay muchos que dicen que el hablar de religión no es apropiado. O hay algunas personas, leí el otro día una señora que dice, el compartir de Jesucristo a las personas es violencia. ¿Es esa una verdad objetiva o subjetiva? Una verdad subjetiva de ella. Ella piensa que el escuchar de Jesucristo es un acto de violencia. Pero yo sé que la verdad de quién es Dios y quién es Jesucristo es objetivo. Le toca a cada uno decidir. Yo no puedo forzar a nadie en esa decisión. Pero como yo entiendo que la vida eterna de la persona es lo que está en el balance, estoy dispuesto a que te enojes conmigo, te molestes por haber estado aquí, tal vez no te gusta escuchar eso de religión. Pero no me molesta, porque tu alma está en el balance. Entonces, yo cómodamente te voy a molestar hablándote de la vida eterna y del Dios que te quiere. Y tal vez nunca me vas a volver a venir a escuchar en una conferencia, pero está bien, porque lo más importante es tu vida. Tu vida vale más que si vienes a escuchar una conferencia mía, ¿verdad? Entonces creo que el entender lo que es verdad y mentira te ayuda a tener el contexto, ¿no? Sí, buenas tardes. Quería preguntarte cómo qué tipo de trabajo el mercadeo siempre con la verdad y qué tipo de servicios para no caer en una relación laboral.
No sé si te entendí, perdón. El audio no me llegó. Repíteme la pregunta. ¿Cómo toma tu equipo de trabajo en mercadear siempre con la verdad? Es que es una... ¿Cómo hago el mercadeo basado en verdad y no mentira? Ajá. ¿Y qué técnicas utilizas para ello? ¿Y qué ¿Técnicas utilizas para ello? ¿Qué técnicas utilizo para él? Ok, comienzo asegurándome que el producto que estoy vendiendo es un producto que no lleva en el balance moral. Entonces, no hago mercadeo para cosas que yo considero o no saludable o inmoral. La una vez que lo hice fue cuando fui a trabajar en empresa farmacéutica y duré 10 meses y me despidieron. No solamente por la necesidad, pero me di cuenta que muchos de los productos farmacéuticos no son saludables. Pero en general empiezo con eso. Entonces, tomar agua es bueno. Yo con gusto trabajo mercadeo con el agua, porque el agua es buena. Y te puedo decir muchas razones por las cuales quieres tomar el agua que vendo yo, ¿verdad? Siempre en honestidad. De todas maneras, yo creo que el vender algo honestamente siempre es más impactante y más efectivo que con mentiras, porque todos entendemos las mentiras, ¿verdad? Está el otro concepto inmoral del mercadeo por sexo, ¿verdad? Lo han visto. Está el carne, la mujer hermosa, tal vez de una manera provocativa, donde causa verla a ella como objeto y no como persona valorada. Entonces, eso es un concepto éticamente inmoral. Y entonces no hago eso. Cosas así. ¿Contesté la pregunta? Muy bien, pues un aplauso para Josué. Gracias por la pregunta, muy buenas. Muy bien, pues estamos así despedidos y que tengan una muy buena tarde. Gracias por venir, chicos.